¿Qué sucede cuando una mujer pobre de buen corazón se convierte en el blanco de las burlas de toda la aldea solo por dejar un guante infantil en el puente para salvar a un desconocido? No podrás creer cómo este simple gesto transforma destinos y hace callar incluso a los vecinos más mordaces. Lo que sucedió después sorprendió a todos. En las afueras de las olvidadas calles de un pequeño pueblo, donde cada casa parecía encorvada bajo el peso de sus miserias, vivía una mujer llamada Rosa. La gente pasaba junto a su choza, bajando la mirada, como si temieran contagiarse de su pobreza. No esperaba de ellos ni saludos ni ayuda. Ya se había acostumbrado a ser invisible. Sin embargo, el corazón de Rosa era grande y cálido, y en las noches más frías oraba no por sí misma, sino por aquellos que estaban aún peor. Así fue también ese día, cuando el hielo cubría el pueblo, cuando incluso los perros se acurrucaban junto a las vallas en busca de un poco de calor. Rosa salió de casa nuevamente. Caminaba despacio, abrazando contra su pecho el único guante infantil, viejo, desgastado, pero aún guardando el calor del recuerdo de su nieto. Su nieto había partido hacía muchos años, y ese guante era lo último que la conectaba con aquellos días en los que la risa resonaba en su hogar. Rosa llegó al viejo puente, que crujía bajo sus pies, y se detuvo. El viento cortaba su rostro, pero ella permanecía de pie, mirando hacia abajo, al río, encerrado en hielo. Su corazón se apretó. Se quitó el guante de su mano, cuidando de desenrollar con cuidado el guante infantil, y lo colocó sobre la barandilla del puente, exactamente como una pequeña mano infantil extendida al mundo. «Señor», susurró con voz temblorosa, «que este guante encuentre a quien tiene más frío que yo. Que al menos salve una vida». Con estas palabras, hizo la señal de la cruz y se dio la vuelta lentamente. Justo entonces, dos personas se acercaron por el otro lado del puente. Una mujer con un abrigo lujoso y un hombre con una sonrisa desdeñosa. Caminaban, hablando sobre sus asuntos, pero al notar a Rosa y el guante dejado, se detuvieron. «Miren», dijo la mujer torciendo los labios, «esta pobre otra vez colgando sus cosas en el puente. Qué compasión, ¿verdad? Sus limosnas no valen más que un cubo agujereado». El hombre se rió con una risa seca. «Por supuesto. ¿Quién va a tomar esos trapos? Solo un loco pensaría que un viejo guante lo salvará». Rosa se quedó en silencio. Sabía que esas palabras herían, pero no respondió. Simplemente los miró alejarse, cansada, sin ira. Sus ojos estaban llenos de tristeza, pero aún quedaba en ellos la esperanza de que Dios escucharía su oración. Los transeúntes desaparecieron tras la esquina y el viento seguía desgarrando su pañuelo. Regresó a casa, sintiendo cómo sus dedos se enfriaban en el guante helado. Caminaba y oraba para que su simple acto no quedara en vano. Pero, aún así, su corazón seguía amargo. Por las burlas de la gente, por la fría indiferencia. Lo que sucedió después con aquel humilde guante en el puente y con la mujer de la que se reían lo cambió todo. No querrás perderte cómo su fe y un sencillo acto de bondad se transformaron en algo más que un simple gesto. Quédate para averiguar qué ocurrió esa noche cuando todo el pueblo se volvió en contra, y Dios escuchó. La noche cayó sobre el pueblo con un peso helado. El viento gemía de tal manera que parecía que el mismo aire se quejaba de la dureza del corazón humano. Las contraventanas golpeaban en las casas torcidas, y solo Rosa no podía dormir. Se sentó junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad, y su corazón se encogía de ansiedad. Allí, en el puente, todavía permanecía aquel guante infantil. Su pequeño pero sincero regalo para quien se congelara en esa terrible noche. Rosa susurraba palabras de oración para calentar, aunque sea un poco, a quien estuviera destinado a encontrarlo. Bajo el puente, en la creciente sombra, un hombre se apretujaba contra las piedras. Se llamaba Mateo. Alguna vez fue albañil, construyendo casas para las familias ajenas, pero ahora se había quedado sin un techo sobre su cabeza. La vida lo había quebrado, pero no lo había acabado. Se aferraba a cada nuevo amanecer,
aunque cada día había menos esperanza. Ese día el frío lo golpeaba sin piedad. Estaba temblando, cubriendo su rostro con las manos, tratando de conservar calor. No pedía limosna, solo deseaba no quedarse dormido, no sucumbir al frío. Por la mañana, cuando la primera luz tenue disipó la oscuridad, Rosa salió nuevamente hacia el puente. La nieve crujía bajo sus pies y el viento le quemaba las mejillas. Se acercó y vio. Junto a la barandilla se había formado un grupo de personas. Los vecinos que ayer solo se burlaban, hoy miraban con curiosidad hacia el puente, como si de repente se hubiera convertido en el lugar de un gran acontecimiento. «Vaya, esos trapos de nuevo», murmuró el carnicero, rascándose la mejilla con su mano roja. «Mejor haría en guardárselos. Pronto se congelará ella misma. La pobre cree que sus limosnas pueden salvar a alguien», agregó sarcásticamente la vendedora de pan, abrazando un grueso pañuelo contra su pecho. El anciano estaba un poco apartado, sacudiendo la cabeza. Su voz sonaba fuerte y despectiva. «Así es como lleva el fanatismo. Desecha lo último que tiene solo para parecer buena. Pero, ¿de qué sirve?» Rosa escuchaba cada palabra. Se mantuvo erguida, aunque su corazón se apretaba de dolor. Sabía que su acción era objeto de burla, su fe convertida en motivo de risa. Pero en sus ojos aún brillaba la luz de la esperanza. Levantó la mano y señaló hacia el puente. «Allí, donde ustedes ven solo un trapo, yo veo una oportunidad de salvación. No me corresponde a mí juzgar si se cumplirá. Yo he hecho mi parte». La multitud enmudeció. Pero ese silencio no fue de aprobación, sino solo de confusión ante la fuerza del espíritu que no se quebraba bajo el peso de las palabras. Esta es la culminación. Todo lo que habías estado esperando, aquí mismo. Quédate para ver cómo un simple guante y la oración de una mujer hicieron callar a los que reían ayer, y cómo un solo acto cambió vidas. El frío retrocedía lentamente, como si el invierno mismo no quisiera rendirse. Pero el sol finalmente logró abrirse paso entre las nubes, sus primeros rayos iluminando el puente y esa barandilla donde Rosa había dejado su guante. Debajo del puente, en la tierra congelada, temblaba Mateo. Su rostro estaba pálido, sus labios azulados, pero su mirada seguía viva. Notó el guante cuando los primeros rayos lo tocaron, como si dijeran: «Aquí está, tu esperanza». Con esfuerzo, se levantó sobre sus rodillas, extendiendo la mano. Sus dedos apenas respondían, pero logró alcanzar y ponerse el guante sobre los dedos congelados. En ese momento, las lágrimas fluyeron por sus mejillas. No de frío, sino porque alguien, aunque desconocido, había pensado en él esa noche. Miró al cielo, sintiendo cómo el calor empezaba a regresar lentamente a su mano, y susurró: «Gracias por no abandonarme. Gracias por esta pequeña señal, por este regalo que es más poderoso que 1000 palabras». En el puente, en ese momento, los habitantes se habían reunido nuevamente. La gente se acercaba, viendo el movimiento bajo el arco, y miraban asombrados cómo Mateo apretaba el guante en su mano y parecía recuperar fuerzas. El anciano estaba a un lado, sin atreverse a hablar. El carnicero miró hacia abajo, y la vendedora de pan presionó sus manos contra el pecho, como si, por primera vez, se diera cuenta de que todo este tiempo había estado mirando al bien sin verlo. Rosa se acercó lentamente. Sus pasos eran silenciosos, pero en cada movimiento había una fuerza. Miraba a Mateo y entendía que su oración no había quedado en un eco vacío. Y en ese momento, en el pueblo reinó el silencio. Un silencio que no era de indiferencia, sino que cada uno se preguntaba: ¿es posible que un simple guante y un alma bondadosa puedan hacer milagros? Mateo se puso de pie con dificultad. Su rostro seguía cansado, pero en sus ojos había luz. Miró a Rosa, y con voz temblorosa, dijo palabras que resonaron en el puente y conmovieron profundamente los corazones. «Ustedes me salvaron. Su regalo, su fe, es más que ayuda, es esperanza. Gracias por ello». Después de ese encuentro, los habitantes del pueblo comenzaron a cambiar.
El carnicero empezó a llevar trozos de carne caliente al puente para aquellos que, como Mateo, se encontraban en dificultades. La vendedora de pan dejaba cada mañana un pan bajo el puente. Incluso el anciano, que antes solo condenaba, reunió a la gente y propuso reparar el puente y hacer bancos cerca para los viajeros cansados. Y Rosa continuaba orando. Su voz ahora era escuchada no solo por los cielos, sino también por quienes vivían a su lado. Y si alguien preguntaba qué había sucedido esa noche, Rosa respondía simplemente, «No fui yo. Fue Dios quien escuchó al que se congelaba y al que oraba». Y cada vez que el sol iluminaba el puente, en los ojos de la gente reflejaba una sola idea. La bondad siempre regresa, incluso cuando no se cree en ella. Y el pequeño guante sobre las barandillas se convirtió en símbolo de este milagro bondadoso. Gracias por seguir esta historia hasta el final. Si ha tocado tu corazón, suscríbete al canal. Hay aún más historias sinceras y edificantes por venir. Y no olvides dejar un comentario. ¿Qué sentiste al saber cómo un pequeño guante lo cambió todo? Tus pensamientos son importantes para nosotros.